Hablábamos de un paso muy importante en su carrera y un año muy particular que está vinculado al presente de la Católica. Ian McNiven, qué gusto que estés con nosotros hoy en el programa. Un gusto para mí, gracias por la invitación, feliz. ¿Quién lo mandó para acá usted? No, pero ¿Qué? Viene siempre y es un amigo de la casa. ¿Sabes qué? Te preguntaba acerca, para arrancar este diálogo con muchos temas, también trabajaste en la gerencia de selecciones, y te preguntaba por el año 96 en la Católica, porque es el año en que te tocó convivir con Daniel Garnero en la UC. Así es, yo le comentaba a Leo que para mí era un jugadorazo, obviamente era figura en Independiente, entonces a mí me llamó mucho la atención porque al final nunca pudo recuperarse de una lesión ahí de pubalgia. Sí. Entonces yo lo veía, sufrió mucho y siempre, bueno, hacía cosas de los entrenamientos, lesionado y todo, y aprendió, tal vez, yo creo, trató de aprender a convivir con una lesión mientras jugó, nunca se recuperó en el año que estuvo. Entonces me acuerdo, pero perfecto, una gran persona y además muy bajo perfil. Sí. Muy bajo perfil. Eso marca para ti el paso de Garnero como jugador en la Católica. Absolutamente, sí, en la parte futbolística. Y me hace sentido que porque está acá también, porque es dentro del perfil que busca Católica, un entrenador de bajo perfil, un entrenador que creo que le gusta el buen juego. Volver a las fuentes de la Católica, porque la Católica de pronto el ADN, que yo creo que se perdió en algún minuto. En algún momento, porque la Católica nunca tiró centro y tiró pelotazo en su historia. A mí me llamaba la atención porque al final yo ahora, los últimos años, yo me he dedicado un poco más a la administración deportiva y veo como un hincha, pero con mi viejo que es fanático del fútbol y cruzado de corazón, decíamos, y me llamaba la atención algo tan elemental muchas veces que yo lo veía, pelotazos frontales en el fútbol, ni siquiera no solamente el fútbol profesional, el fútbol amateur, pelotazos frontales, y más encima las canchas cada día están mejor y más rápidas, cuesta un mundo. Entonces veía que no había posesión al final y el ADN Católica. Y siempre hablamos, la otra vez hablaba con el Pato Ormazábal y algunos cruzados amigos que estoy con Fernando Vergara, con Logolino, y decía, ¿qué estará diciendo? ¿Cómo se estará revolcando Fernando Carvalho el ADN del fútbol Católica a los 90, los Fernando Carvalho, no sé, Ignacio Prieto, me imagino, etcétera, etcétera. Yo siempre pienso en Fernando Carvalho, porque al final es una escuela. Es una escuela que marcó. Fernando Carvalho con Ignacio Prieto y Tito Fuyú, que parten absolutamente a fines de los 70 y hacen todos los 80 un proceso larguísimo, sacando jugadores. Absolutamente. Y de repente nos reímos. Nosotros teníamos conversaciones interminables cuando el Pato Ormazábal estaba en el entrenador de sub-20 ahí en Pinto Durán, y las conversaciones, todos los almuerzos eran de la historia de Fernando Carvalho. Si no, los 2-3 toques en un lado, automáticamente pase, cambio de frente, la pelota parte por un costado, termina en el otro, o sea, en el otro, no sé, tipo Pep Guardiola. Era impresionante, con sus luces y con sus sombras, porque al final tenía un trato que era muy duro para los 12 años, 10, que hoy en día están, yo creo, un poquito más equilibrados, está más trabajado el trato que tenéis que tener con el jugador. Los troncos la sufrían con él, ¿o no? Sufría, ponte tú al Tito Bichara, yo lo agarro, gran amigo, lo agarro, yo digo, vos tenías un mérito, pero a vos te deberían hacer una estatua, porque al final es de los jugadores más malos que he visto, y jugaste una cantidad de partidos, capitán de Palestino, y aguantaste ¿cuántos años a Fernando Carvalho? Para mí Fernando Carvalho es una gran escuela, y le mando un saludo si es que está escuchando, porque para mí es lo máximo como formador, con sus luces y con todas sus luces, y no dan luces de repente. ¿Y Bichara qué te respondió? Pero Bichara se ríe. Bichara es muy carismático. Entonces yo le digo, vos tenés, que yo voy a proponer en San Carlos Apoquindo que te hagan, o en el fútbol profesional que te hagan porque no tenías ninguna condición y pese a eso fuiste jugador profesional. Hay una historia muy buena de Carvalho con Bichara, que es que se vuelven a encontrar en Palestino. Ya. Lo había echado Carvalho a Bichara de Católica, y se vuelven a encontrar en Palestino, y le dice Carvalho, yo la verdad que con el tiempo no supe por qué te había echado. Ahora que te vi jugar de nuevo, entendí que estaba bien echado.
No, y sin dar nombre para que nadie se sienta identificado, hoy en día hay jugadores que, pese a la capacidad física, son atletas, que y también lo defiendo, pero en ese momento no habrían jugado, o les habría costado un mundo. Ian, son atletas, prácticamente hoy día. Arrancamos con esa historia que está ligada también a ese momento cuando viene el Garnero jugador, hoy entrenador de la Católica, una camiseta, una institución que conoce muy bien, pero aprovechando cada uno de los minutos en esta charla, también fuiste gerente de selecciones, también trabajaste en un cargo donde a muchos le llama la atención, a otros no, que luego de una suerte de ratificación en la Católica, el cargo hoy en Chile tan necesario para un momento tan delicado, lo vuelve a ocupar Felipe Correa. Sí, yo creo que tiene más de una lectura. Si vamos al lado positivo del cargo, primero decir que Felipe es un tremendo profesional y sé lo que hizo porque yo lo sucedí. Exactamente. Y yo hablé con él. Lo primero cuando yo llegué, porque al final era un momento muy duro, que tenía ahí la generación dorada activa y en pleno apogeo. Y 20 rockstars. Impresionante. Millonarios. Entonces yo siempre lo analicé. 2017, ¿no? Para ponerle contexto. 2017. Claro. Entonces yo hablé con él porque sabía lo que se venía. Y yo al final venía de 15 años o un poquito más fuera del fútbol, donde y estaba en organizaciones como la TAM, como la Universidad de San Sebastián, cargos directivos, y al final donde son organizaciones absolutamente normalizadas en los procesos, en todo, conductos regulares, y el factor pasional no es el factor pasional del fútbol. Entonces hablé con él y valoré mucho la conversación con él, porque además todo lo que aguantó. Yo creo que la tuve más fácil en el sentido organizacional, porque al final justo estaba en el aspecto organizacional, estaba justo los Andrés Facio, los Arturo Salá también tratando de mejorar los procesos, y estaba bastante normalizada la operación, en el sentido de tenía un gerente general, un comité ejecutivo, tenía gerente de marketing, gerente comercial, todo eso. No lo tuvo Felipe, y Felipe se las tuvo que agarrar y tuvo que tirar el córner y cabecearlo muchas veces. Entonces, y además aguantar un personaje como también el cuerpo técnico de turno de ese minuto, que era Sampaoli, no era tan simple. A la presidencia de Jaue. Cuando tú hablas, claro, un cargo que se fue desarrollando y en ese minuto la hacía ahí toda. Yo, en mi caso, no la hice toda. Yo dirigía un equipo de trabajo y tal vez hice algunos matices, pero un cargo muy administrativo, logístico, pero también de planificación, donde era el jefe de una delegación, pero al final veía el día a día, que es traumático. Es verdaderamente traumático. Entonces, y nos reíamos y decíamos, un culto a las habilidades blandas. Porque al final son organizaciones que en general, hoy en día, podemos decir que no existe, es la anticultura organizacional la NFP. O sea, no hay organización. Por ejemplo, perdón, Tire. Juegue. Cuando tú en un minuto tú tienes un equipo de trabajo administrativo y deportivo, hay mucha gente que depende de ti, desde los cancheros, y depende, no sé, un cuerpo médico, utileros, de todo, y otros administrativos, la parte logística, y a ti de repente no hablan contigo y de repente tienen línea directa con el presidente. Y tú dices, ¿dónde están los conductos regulares? Pues, al final, ¿por qué fuiste a hablar? No, es que hablé con el presidente para que me subiera el sueldo. Y no lo entendían. Entonces, al final, cuando tú pasas a la fila con un contrato que te estás cobrando más de $500,000 por un partido, y tú pasas a la fila en el contrato con la parte jurídica, el actual fiscal Ángel Valencia era abogado de la NFP. Está en la NFP. Y gracias a él, porque yo tengo un concepto extraordinario de él, una disposición de oro. Y había gente que trabajaba muy bien en la parte jurídica. El gran problema es que tú ibas a la fila en un contrato, y la razón de ser de la NFP, ¿cuál era? Los derechos comerciales, cómo mantenía ahí el gran porcentaje, o el más del 95% de la organización, gracias a qué la mantenías, gracias a los derechos comerciales de la adulta. Claro. Entonces, cuando te pasa eso y entras a la fila, ponte a la fila para el contrato, porque te lo revisan, y está ya una semana, y que te empiezan los intermediarios y también la otra federación, oye, ¿cuándo voy a firmar el contrato? Que no lo he revisado porque no tengo tiempo. El problema no es el abogado, es el sistema. De eso yo hablaba mucho, y al final también
tiene que ver con la falta de normalización de la operación, normalizarla. Muchas veces, y otro ejemplo, un tercero, cuando muchos funcionarios creen que los jefes eran los jugadores y no de acuerdo al organigrama quién era el gerente de la selección, estamos en problemas. No es un problema del funcionario, sino del sistema. Pero estaban muy empoderados los jugadores. Absolutamente. Con el doble Pero título. la culpa, ¿quién tiene? ¿Quién tiene que empoderarlos? Al final, porque uno dice puede ser crítico de los jugadores, pero al final, ¿quién tiene la culpa de empoderarlos? Si no trazan límites. Si hubiese organización, ¿lo hubieses empoderado? Claro, porque lo que ocurrió, por ejemplo, cuando llegaron ustedes en el camarín. en la administración con Arturo Salá, quizá era por las características, por la historia de Arturo Salá, por su peso específico, entrenador, jugador y su carrera dirigencial. Andrés Facio, su peso específico como empresario, estaba Juan Carlos Silva, sí. Hugo Muñoz, Gaspar Goicolea, un dirigente de viejo cuño. Así es. Que los jugadores igual no entraban igual. Sabían que quizá había una diferencia. Ellos yo creo que notaron la diferencia del cambio de administración de Jadwe a la nueva administración, ¿o no? Sí, claro. Pero les costó, ¿ah? Para el jugador en general, el gerente es como lo mismo que un director. El gerente de las elecciones prácticamente, por lo menos en ese minuto, es lo mismo que un director. Pero eso es una culpa también de la misma organización. Pero estoy de acuerdo que viendo los personajes y también yo creo que el gran mérito de ellos también que la forma es tan importante como el fondo. Cuando el fútbol lamentablemente está todo condicionado, que el fin es lo único que vale, lamentablemente en el fútbol y en el deporte en general en Chile. Y eso, cuando la forma es igual o más importante que el fin, porque vaya a ganar y vaya a perder. Pero si no pierdes la forma de trabajar, vaya a tener más posibilidades de llegar de tener mejores números, y eso es lo que no entendieron. Entonces, gracias Arturo, gracias. Y también el cuerpo técnico de turno. Yo creo que de ahí tenía harto mérito Juan Pizzi. Se supo adaptar a lo que se venía, que era muy duro. Y también Juan tenía una buena forma y tenía un cuerpo técnico que se preocupó, a pesar de que no lo logró 100%. Al final ningún entrenador lo logró tanto, porque ahí vienen otros temas que son muy complejos. O sea, es la relación del jugador con la selección. O sea, varios jugadores te hacen sentir que te hacen un favor. Vienen acá de manera voluntaria, aceptan de manera voluntaria el vínculo y no hay un vínculo formal. Entonces, muchos de esos te hacen sentir como, oye, aquí no me podéis decir absolutamente nada porque yo proactivamente estoy haciendo un favor. ¿Y el peso de los representantes ahí? Y específicamente el peso de Fernando Felicio. Yo creo que ha sido gradual. Que tenía muchísimo peso porque era el representante de, no sé, el 60% de la selección. Sí, yo creo que ha sido gradual y ha sido negativo para el fútbol chileno. Y creo que muchas veces yo lo fui viendo, porque al final yo no venía, los últimos 10, 15 años, yo no venía del mundo del fútbol. O sea, yo terminé de jugar a los 27 años, estudié periodismo y después estuve en comunicación interna de LAN y fui director de asuntos estudiantiles de la San Sebastián y otras cosas más. Pero yo no venía, yo no lo entendía tanto y empecé poco a poco el poder y me empecé a dar cuenta también cómo funcionaba el Consejo de Presidentes y quién eran los que pesaban. Bueno, para muestra un botón al final que fue Crónicas de una muerte anunciada, cuando sacan a Sebastián Moreno, pues al final entre 2 o 3 hicieron una campaña y metieron a todos y al final eso pasó. El diálogo es interesante desde el punto de vista de esas bases que tú nos cuentas y cómo nuestros amigos que están y amigas que están en sintonía van sacando esa foto de lo que ocurre a partir de lo que tú decías, se gana una copa pero después no se obtiene la clasificación y ahí vienen 3 consecutivas. Hemos querido justamente en este diálogo que tenemos contigo, Jan McNiven, y también con Danilo Díaz y Leo Burgueño, ir a buscar algunas voces representativas y sobre todo a buscar en algo que a esta mesa, que a este programa le preocupa mucho, que es el trabajo desde las bases del fútbol joven ante la crisis que tiene hoy nuestro fútbol, voces que compartimos en el trabajo de Álvaro Choupey. Y en particular la captación de jugadores, el ir a buscar a los más chicos para enrelarlos en los clubes, obviamente con diversas voces como mencionaba Tigre. Uno de ellos es don Alfonso Garcés,
quien estuvo 23 años trabajando para Cruzados como captador. Destaca el descubrimiento de Gary Medel, Mauricio Isla, el Benja Kusevich, Ignacio Saavedra, entre otros futbolistas que ha sacado la cantera cruzada, y nos comenta en los micrófonos de ADN respecto al error que se realizan en las captaciones actuales, el ir y conversar con los jugadores. Es lo que hacía, iba a conversar directamente con la familia del joven, del niño, antes de conversar con los futbolistas. No, sí hay muchos jugadores, pero yo te digo que el sistema, en cierta manera, a la vista mía, es erróneo para conquistar al muchacho, absorberlo en una situación de club, después prolongarla hacia un profesionalismo y a la vez protegerlo de todo lo que hay alrededor, porque si bien es cierto hay muchos muchachos con condiciones atléticamente y futbolísticamente, la parte mental en este momento creo yo que hay que trabajarla con una protección, como lo ha hecho por muchos años Católica, y por muchos años lo hicimos a lo largo del país, porque hay muchos jugadores de provincia que a veces no se ven. Estábamos mencionando la lista de los representantes. Bueno, también fuimos a buscar la voz de uno que estuvo trabajando varios años en la representación, el caso de José Luis Carreño, quien ya no se dedica al tema, pero se define como asesor de futbolistas. Estuvo varios años en la representación e hizo una crítica más bien a nivel sociedad, no solamente del fútbol, en que el jugador y el joven a lo largo del país busca todo la inmediatez, lo instantáneo. Esto comenta José Luis Carreño. El chico normalmente bajaba o salía de la casa a jugar en el barrio. Hoy día no hay lugares donde ellos puedan desarrollarse. Y aparte de eso, también ha llegado o se ha insertado en nuestra sociedad tablets, celulares, juegos, play, en la cual hoy día los chicos se dedican más a eso que a jugar en forma libre como era antes un partido de fútbol o de baby fútbol. Hoy día a nosotros como agentes nos cuesta, pero considerablemente, encontrar jugadores con proyección. Quiero aprovechar de linkear a esto que lo vamos a comentar ahora en la mesa a propósito del fútbol joven, a una información que observábamos a través de redes. Hoy llegaron cerca de 980 niños a una prueba masiva en la comuna de Huechuraba, organizada por Unión Española. Hoy la prueba fue para niños categoría 2010-2011. Mañana, y aprovecho de linkear esto, también habrá una prueba ahí en el estadio Raúl Inostroza, en Guillermo Subiabre, 18-15 en Huachuraba, sector de 7 canchas. Mañana para la categoría 2008-2009. Desde las 9 de la mañana hasta las 14 horas. Y nos decían a propósito de esta prueba de hoy que cuesta igual por el hecho de que los jóvenes, muy ligados a esto de la tableta, del teléfono, de las ganas, de la participación, pero por lo menos es un buen número que hoy día se presenten casi 1.000 jugadores, 1.000 niños en búsqueda de ese sueño de ir y perseguir la opción de ser futbolistas. ¿Qué te parece el análisis que tenemos en la mesa hasta ahora? Sí, yo creo también que lo que decía la persona que habló, yo creo que hay que adaptarse también a los tiempos. Creo que el joven de hoy o el niño de hoy tiene muchos estímulos, una sobreoferta de estímulos, pero eso no significa que no esté mejor preparado que antes. Hoy en día tiene tantos estímulos, pero a la vez, cuando tú los preparas, tienes mejores equipos interdisciplinarios. Está el psicólogo, el coach, está el nutricionista, cosas que uno no tenía. Nosotros tal vez en la época, Católica fue pionero muchas veces, que tenía asistente social, tenía nutricionista en los años 90, pero en los años 90, ¿quién más tenía? O cuando iba a buscar de fuera de Santiago al jugador. Absolutamente. El profe Garcés es una cosa impresionante, marcó una era de Católica que es increíble, porque uno mismo, él no me tenía por qué atender un día que tenía, no sé, un niño que era muy bueno y un amigo me pidió, y la verdad que es difícil, porque al final yo digo, viene de cerca la recomendación, que tú me digas que tu hijo es el mejor, que papá dice, oye, mi hijo es muy malo, no sé, todos lo dicen, pero al final ya dije, voy a hablar con el profe. Y al final tenía un nivel de acercamiento increíble, no tenía por qué la obligación de atenderme o decirme, oye, el martes darme una respuesta concreta. Hoy en día está más difícil eso. Hay un grado de impersonalidad que es difícil, pero no por eso
el jugador, yo creo que el jugador hoy en día, a pesar de todo, el jugador, digan lo que digan, está más preparado que antes. Está más preparado, o sea, antes, qué manera correr y entrenar. Te podía ir el test de Cooper en los años 90 y al final, en cantidad, entrenábamos el doble de lo que entrenan los jugadores hoy. Pero al final la calidad hoy en día es distinto. Los programas de entrenamiento son distintos. Sí, pero ese futbolista era mucho más silvestre que el actual. Absolutamente. Y tenía más horas de juego, Sí. de juego de fútbol que el que tiene hoy. Entonces llegaba con problemas resueltos, o sea, con problemas que había resuelto en la calle, en el campito, Sí. a la hora que tenía que jugar. Sí, lo que pasa que yo creo que también hay un tema del talento. Antes el jugador con talento tenía el 80% de los jugadores profesionales tenían un talento impresionante. Hoy en día el talento vale menos. Y yo creo que uno puede ser muy crítico hoy en día, echo de menos también el talento, la improvisación, el concepto del 10. Eso es lo que te La decía gambeta, todo eso. La Eso es gambeta. de barrio. Pero hay cosas que admiro bastante en los tiempos de hoy. ¿Ah? Yo creo que no hay que perder, tal vez los extremos son los que te matan, pero decir que, oye, todo era bueno en los años 90, oye, la profesionalización del deporte, No, para nada. Para oye, nada. es otra cosa hoy en día. Bueno, hace poco también, y los equipos es lo que esperamos, también vamos materializando esa suerte de competencia. Lo destacábamos hace poco, Colo-Colo estuvo jugando un torneo juvenil y peleando hasta las semifinales en una copa ahí en Brasil, en ese trabajo donde siempre están Lucho Muñoz, el Chano Garrido y Carlitos González. Vamos a ir marcando varias cosas también, por ejemplo, lo que está ocurriendo en nuestro fútbol y lo que va a venir con el Mundial de Clubes en un ratito más, con ese muy buen partido. ¿Será titular Pablo Díaz con el conjunto de River? Titular Paulo Díaz en la defensa, no está Gonzalo Tapia, obviamente el delantero nacional que está en la banca, pero sí es titular Paulo Díaz en este partido en donde River define la clasificación ante el Inter de Milán. ¿Viste la carrera de Chris Robinson? ¿Qué te pareció? Hay que ir al VAR. ¿Recuerdas otro chascarro como el de hoy allá en la República Checa? Te esperamos para comentar como siempre. ¿Algún chascarro así usted se acuerda, Ian? El fútbol. Contable. No se pueden A contar. esta hora no. De las duchas, todo eso. Con el apoyo del Team Chile, la Federación de Tenis de nuestro país financió una gira internacional inédita a Serbia para 15 jugadores en transición al profesionalismo. Nuevas promesas del tenis nacional que ya se abren camino en el mundo. Así se construye el futuro del tenis chileno. Ser proveedor del Estado es más fácil de lo que imaginas. Por eso presentamos Hagamos Match, un podcast que te invita a conocer cómo se generan oportunidades para vender al Estado a través del mercado público. Hagamos Match todos los martes y jueves en YouTube y en Spotify o donde bien escuches tus podcasts. Colo-Colo. Ya les vamos a contar de la iluminación de esta ceremonia simbólica allá en el Claro Arena en San Carlos de Apoquindo. Antes, hay oferta por Cepeda. ¿Qué opinan en Colo-Colo de las 2 fechas de castigo a Vidal? Hubo reunión del directorio y ahí estuvo Cristian Alvarado. Tal cual, Víctor Cruces, ¿cómo te va? Exactamente, terminó esta reunión de directorio esperada básicamente para resolver varios temas, por lo menos tener certeza o claridad respecto a la situación de Lucas Cepeda. ¿Qué va a pasar con el jugador de Colo-Colo? ¿Se queda en Colo-Colo? Él tiene contrato vigente, están recibiendo propuestas, ofertas, se están estudiando. A ver, ¿qué dijo el mandamás de blanco y negro respecto al futuro de Lucas Cepeda en Colo-Colo? Nosotros no tenemos ninguna oferta formal arriba de la mesa por ningún jugador nuestro. Lucas Cepeda, ustedes saben que yo diría que es uno de los mejores jugadores del torneo, un jugador muy apetecido, ¿no es cierto?, por varios clubes, pero como te digo, nosotros no tenemos nada formal. Entonces, mientras eso no ocurra, Lucas sigue siendo jugador de Colo-Colo y se sigue preparando igual que sus compañeros para afrontar los próximos 2 clásicos que son muy importantes. Estamos abiertos a escuchar ofertas, estamos abiertos a ver propuestas serias, en la medida que le convenga al club y le convenga al jugador, claro que sí. Si nosotros tenemos una oferta seria, la vamos a traer, la vamos a discutir en el directorio y esa es una posibilidad la que mencionas tú. Puede ser el momento, lo marcaba Danilo también, cuando vienen ofrecimientos, y además hay una cosa que va de la mano, Leo Burgueño. Una cosa es el ofrecimiento para el momento con los 23 años de Cepeda y otra cosa es para que Colo-Colo pueda materializar el hacer caja en esta segunda parte del semestre. Sí, es que no depende del vendedor nunca, como en todas las cosas. Depende del comprador y de la plata que quiera poner el comprador. Porque Colo-Colo le puede poner $100 millones si quiere de cláusula, pero después depende de quién viene y cuánto quiere poner por el jugador. Es muy distinto para el fútbol chileno y por eso cuando estaba Bielsa, la cantidad de jugadores que sacó en ese momento, que pasaron por los entrenamientos de Juan Pinto Durán, que volvían a los clubes, volvían como avión
y venía después la venta, los muchachos que fueron, por ejemplo, a Toulon. El problema aquí es que Colo-Colo sale al mercado, ya quiere está la posibilidad de vender a Cepeda, pero vas a vender un jugador de un país que hace 3 mundiales que no va. Y eso en la evaluación es muy relevante, es fundamental. Ven el nivel del futbolista, sí, pero te dicen, a la hora de la negociación, ustedes hace 3 mundiales que no van. Claro, y en otro fútbol te dicen 23 años, en otra selección ya jugó una Copa América. Ya está. Por ejemplo, los jugadores de la ya tiene semifinales de Copa Libertadores. El proyecto Independiente del Valle, los jugadores de la selección ecuatoriana son todos muy, muy jóvenes. Muy jóvenes. A veces también, Ian, está esa suerte de situación. Claro, hoy día en Colo-Colo uno destaca y casi ahí en ese túnel que fue la selección quedando fuera del Mundial, esa pequeña luz que hubo fue la de Cepeda para el fútbol chileno. Sí, claro. Fue verlo vestirse con la camiseta de selección y rendir. Sumaría a Loyola yo también. No, pero te digo solamente de nuestra competencia. Loyola ya con Independiente, claro. pero claro, como dice Danilo, son 2 puntos altos. Pero a veces sale un futbolista de nuestro país que no está preparado para ir a otra competencia. Sí. Es duro. Yo creo que también hay un tema cultural que uno dice, el jugador chileno es más mamón, necesita el ¿cómo se llama? El cariñito. ¿Y qué pasa con el futbolista argentino? Y tal vez, capaz que yo creo que es un problema de cantidad de universo de jugadores. Tal vez uno se queda con los jugadores que juegan de Argentina, porque son tantos, son millones, y cuántos miles de jugadores juegan en Europa, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª división, todo eso, pero yo creo que en la medida que que el campeonato local sea más competitivo y además aumentar de regionalizar. O sea, que no jueguen entre ellos. Claro, que tengamos una mayor competencia. Regionalizar el fútbol, porque al final tú decís, todos los jugadores que son reales, la mayor cantidad lejos viene de la región metropolitana, porque al final tienen más competencia. Entonces, ¿qué pasa con el jugador de región que tiene igual de talento más, pero está jugando? Esto es como el tenis. Si realmente está ahí, que me encanta el tenis, si realmente está ahí en una ciudad que por la lluvia estáis jugando en cancha techada y jugáis con los 10 mejores de tu edad constantemente, ¿cuál es la posibilidad que vayáis a Miami, a un torneo y los gringos están jugando por todo el circuito con 3.000, 4.000, 5.000 de los mejores jugadores? O sea, si no aumentáis el universo de potenciales jugadores, estáis fritos. O sea, no tenéis ninguna posibilidad. Pero Fernando Carballo, por ejemplo, plantea que volver a las categorías anteriores, volver a 4 divisiones, porque hoy día se ha transformado casi en recreativo. O sea, existe prácticamente una categoría por edad. Y no da desde lo económico. Un dirigente el otro día me decía, un dirigente en Concepción, me dijo, ¿sabéis lo que? Llegamos al complejo y no sabíamos si era el complejo o era un terminal de buses. Porque salía la 12, salía la 13, salía la 15, salía el fútbol femenino, la adulta, la 20, la 18 femenina. Y no da, pues si al final esta cuestión es una pirámide. Y mira, además de eso, mira lo que está pasando con los torneos de iniciación. O sea, con las escuelas de sub 6, sub 8 y sub 10, que antes no existían. Uno dice, una fortaleza, aumentaste la competencia en cadete. Pero ese torneo, ¿quién lo financia? Ese torneo lo financian las academias privadas que se autofinancian con la cuota del papá. La cuota del papá, sí. Y está en un complejo que está a una cuadra de Pinto Durán y al final es un desastre. Entonces al final tú dices, ¿cómo? Es una fortaleza, aumenta el espectro de la cantidad de competencia, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Con falta de recursos, pero tremendo, y al final, ¿quién lo financia? No lo financia la NFP, el nombre. Y Ian, cuando tú estuviste en la NFP, volviendo a eso, se habló vino la salida de Rueda. Yo me inscribo en el grupo de los que creen que fue uno de los peores errores que cometió el actual directorio, que se inventaron cosas, lo de la señora. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Qué es lo que pasó realmente en ese momento? Porque además Rueda anticipó lo que podía pasar cuando dice, ojo, necesitamos que los jugadores que hoy día tienen 5, no alcanzan a los 10 partidos, tienen que llegar a tener 30 partidos para iniciar una eliminatoria. Sí, desde el punto de vista objetivo, a Rueda lo sacaron por perder con Venezuela.
y no hay otro motivo. Es cierto que Yungue lo quería echar en el vestuario, ¿no? Sí, no tengo idea, porque al final es un trascendido y no me consta, pero yo creo que cuando un directivo mezcla peras con manzana en un análisis, ya estamos en problema, en el sentido de que ellos desde que llegaron fueron críticos y decirle en el minuto, yo escuché una crítica y al final yo le hice ver que estaban equivocados. Usted tiene un 40% de rendimiento en los partidos y mezclaron partido amistoso con todos los partidos de la clasificatoria. Entonces yo digo, ¿cómo tú vas a comparar y vas a meter un partido amistoso, que si bien es muy importante, al final el partido amistoso sirvió para realmente sacar a jugadores que eran potenciales jugadores y que los hago? Maripán, en el minuto de la confirmación, Pulgar, era un proyecto. Al final tenías los Kusevich, en ese minuto, los Diego Valdés. Hicieron grandes partidos, sacaste por lo menos 5 o 6 jugadores y los transformaste y le diste minutos de juego, pero los partidos amistosos. Hablamos ahora con Jan McNiven y también en el Claro Arena habla el presidente de Cruzados, Eduardo Figueroa. Desarrollo profesional de él y obviamente sí escuchamos a Juan Tagle. Yo no tengo más que apoyarlo porque ha sido para él, para mí es un amigo, es una persona que era parte del corazón de Cruzados, pero era obvio que siempre su nombre iba a estar presente para ese cargo, así que no es sorpresa, era algo que veníamos conversando hace un tiempo con él, es una decisión personal de él, con la NFP también la habíamos conversado y ellos me habían planteado esa posibilidad y yo siempre le señalé que yo no le voy a cortar la ala a nadie, o sea, si él tiene esa posibilidad, la tomó y para nosotros una muy buena noticia que una persona de su nivel técnico y de su nivel personal tome un cargo que para el fútbol chileno es importante, así que en definitiva es una buena noticia para el fútbol chileno que Felipe esté en ese cargo. Juan, ¿cómo lo van a reemplazar? ¿Lo van a someter a votación? ¿Y hay alguien en el puesto de presidente de la Comisión de Fútbol? No, mira, lo que pasa es que aquí aplica lo que la ley establece. Cuando un director de una sociedad anónima renuncia, el directorio puede, no es obligación, puede reemplazarlo por decisión del directorio, por una persona, pero en todo caso lo que sí esto genera es que en abril del próximo año se debe renovar todo el directorio, porque eso lo establece la ley. Cuando renuncia algún director o cesa en el cargo, eso gatilla que en la próxima junta ordinaria se tenga que renovar todo el directorio. Así que, y lo de presidente de la Comisión Fútbol, bueno, la verdad es que nosotros durante muchos años, la verdad desde que yo estoy en la presidencia no habíamos tenido ese cargo específicamente. De alguna manera lo ejercía yo en cuanto a la coordinación y junto con la gerencia deportiva. Así que por ahora no hay una decisión de que vaya a haber necesariamente un nuevo presidente de la Comisión Fútbol. Juan, se inaugura hoy día la energización del estadio. El otro día usted decía que operativamente el estadio lo más probable es que esté desde el 15 de julio, pero ponía dudas respecto a los permisos del día para tenerlo el día 27 o 26 o 27 de julio. ¿Cuál es la situación real? ¿Va a estar el estadio para el 27 o siente que los permisos no van a llegar y tendrá que postergarse la fecha? No, nosotros estamos trabajando intensamente para esa fecha y son muchos los pasos que hay que cumplir y las vallas que hay que superar y esperamos contar con la colaboración, como hemos contado, la verdad, con la colaboración de todas las autoridades para que un proyecto de este tipo salga. Nosotros estamos, como pueden ver ustedes, lo que falta fundamentalmente es la cancha y la cancha deberá estar lista durante la primera quincena de julio, antes del 15 de julio. Y después son detalles, está terminándose la cubierta. Hoy, como pueden ver, energizamos el estadio, que es un hito fundamental. Faltan muchos de los focos que hoy día se encendieron algunos de los focos y ya este estadio se ve más iluminado que varios de los estadios del país. Así que estamos trabajando en eso. Es difícil un proyecto como esta naturaleza, contar con todos los permisos y las recepciones es un tremendo desafío. Y por parte nuestra no dejaremos nada que hacer y esperamos seguir contando con la colaboración de las autoridades para eso. ¿Pero podría ser el 10 de agosto con Ñublense? ¿No se descarta que...? O sea, si no llegamos al 27 de julio, esa sería la próxima fecha. Pero nosotros tratamos de seguir fijando en el objetivo del 27 de julio y mientras no sea imposible, no vamos a cambiar ese propósito, ¿no? La idea es jugar la segunda rueda acá, nuestra primera fecha del 27 de julio, y luego más adelante, en todo caso, habrá una inauguración oficial y otros eventos, pero estamos apostando a eso.
¿Cuáles son los permisos que faltan? No, lo fundamental, hay por un lado es la recepción municipal del recinto, eso es todo proyecto, que uno tiene que entregar una carpeta con todos los antecedentes, se hacen visitas y la dirección de obras municipales tiene que aprobar dar la recepción. Luego también hay autorizaciones que tiene que dar la delegación presidencial, como encargado de velar por los eventos, también ese proceso está en curso. La delegación presidencial tiene que autorizar el recinto para que albergue un evento como este, y después hay otros temas como la certificación de la cancha, que es un trámite que se hace con una agencia certificada por FIFA. Yo diría que esos son los temas, pero para llegar a eso, obviamente detrás de eso hay varios permisos, lo que se llaman los permisos sectoriales o permisos específicos, que sirven de sustento para que la recepción municipal se pueda otorgar. Entonces se trabaja en varios frentes, algunos a nivel municipal, otros a nivel de gobierno central, algunos asociados al recinto mismo, otros asociados a las medidas de mitigación vial que estamos comprometidos a hacer, otros asociados al permiso ambiental. Son muchos frentes los que estamos cubriendo. Y estamos trabajando para ese propósito de la fecha que antes señalaba. Imágenes del estadio que estarán también disponibles a través de adn.cl con la partida. Hablaba Juan Tagle de Felipe Correa, que lo hemos conversado también con Ian McNiven a la selección para trabajar otra vez en la gerencia de selecciones y los plazos establecidos para ya estar operativo y listo para sus hinchas el nuevo estadio de la Católica, el Claro Arena. Queremos también completar la información del Claro Arena. Volvemos al Monumental contigo, Cristian Alvarado. Sí, solamente para complementar lo de Lucas Cepeda, la intención que tiene el directorio de Blanco y Negro es quedarse con el 30 o 40% en una eventual venta. Atención con lo de River, ¿eh? Eso me comentaban en esta jornada. Hay que estar muy atento a lo que pueda pasar seguramente en los próximos días con el equipo de Marcelo Gallardo y en esta posibilidad cierta que tiene de partir al fútbol argentino también Lucas Cepeda. Escuchemos una más del presidente de Colo-Colo, de Aníbal Mosa, respecto a la sanción. 2 fechas de castigo, se pierde los clásicos, no juega ante Católica, no juega ante la U, no quedó del todo conforme el mandamás de Blanco y Negro. Un hecho lamentable lo que ocurrió el otro día en el partido con Audax. Perdemos a Arturo por 2 partidos muy importantes, pero también creemos que tenemos equipo para suplir la falta de Arturo y esperamos, ir a ganar esos 2 clásicos. Así la sanción, porque para muchos, incluso el propio Arturo decía, un partido, creo, me pierdo Católica, pero con la U juego. Yo creo, mire, a mí la verdad las cosas que no me gusta meterme en temas de este tema de cuando son las sanciones, pero creo que las dos amarillas hubiese sido un partido lo lógico. Creo que fue un poco excesivo los 2 partidos. Bueno, hasta ahí entonces la reflexión del presidente de Colo-Colo, Aníbal Mosa. El plantel, recordemos, Víctor Tigre Tenores está de vacaciones, vuelve el próximo día lunes y el día viernes, atención, la Junta Extraordinaria de Accionistas de Blanco y Negro, todo eso en el Estadio Monumental. Y ahí estaremos en el trabajo de Cristian Alvarado. Ingresa al modo Betano, únete al mejor operador de apuestas deportivas del mundo y recibe un bono de bienvenida de hasta 200.000 pesos. Betano, el juego comienza ahora. Estas vacaciones de invierno ya tienen el lugar perfecto. Bienvenidos y bienvenidas a Plaza Gamer, Caja Los Andes by Festicame, la plaza de videojuegos y entretenimiento digital más divertida. Una carpa de más de 1.600 metros cuadrados con actividades para adultos, niños, desarrolladores, realidad virtual y muchas sorpresas. Hasta el próximo 29 de junio en Mall Plaza Vespucio. Compra tus entradas en Ticketmaster y disfruta todo el día. Plaza Gamer, Caja Los Andes by Festicame. Jugamos en vacaciones. Invitan TAP, Red Bull, Duoc UC y AFP Modelo. Ibas a decir, Danilo, antes de sumar más voces en el trabajo de Álvaro Choupey, que a Moza, al presidente Colo-Colo, le faltó leer el informe. Cuando uno leyó el informe sabía que no había menos de 2 partidos. Fue desencanto de hincha la reacción de Aníbal Mosa. Me gustó la frase, la de los entrenadores. No voy a hablar del árbitro, pero, y acá es, no voy a hablar del Tribunal de Disciplina, pero... A la crisis del fútbol chileno, la conversación hoy con Ian McNiven, Leo Burgueño, Danilo Díaz. Sumamos voces, Choupey. Y a propósito de Lucas Cepeda y Arturo Vidal, habló su preparador físico, Juan Ramírez, trabaja con los 2 jugadores de Colo-Colo, también respecto a la preparación física de los jóvenes en cuanto al fútbol formativo. Juan Ramírez comenta que se hace difícil trabajar con las nuevas generaciones y pone como ejemplo para bien el de Lucas Cepeda, quien siempre desde muy chico se preocupó obviamente de lo que era su preparación física, aparte de los trabajos que realizaba en sus clubes. Está muy difícil trabajar con las nuevas generaciones. Cuando uno ve que un chico
en el caso de Luca, o debe haber muchos otros, que uno se da cuenta que tienen esa intención de querer mejorar, le augura un buen futuro. Es muy importante que de ellos nazca el hecho de querer mejorar. Y el caso de Lucas es un ejemplo en ese sentido. Cuando a mí me han preguntado si yo lo proyecto a nivel internacional, lo dije hace mucho rato. Hace mucho rato dije que yo lo proyectaba a nivel internacional. Porque se ve, y él ha mejorado las cualidades que necesitaba mejorar. Su intensidad, su explosividad. Por lo tanto, eso te demuestra que es muy importante que los futbolistas, los deportistas quieran mejorar aquellas cualidades que los pueden llevar a dar un salto importante. Ian, hoy está Nico Córdoba, Seba Miranda, trabajando con equipos que van a jugar una Copa del Mundo, un desafío. Pero nosotros también, nuestro fútbol nos pide otra cosa y además nos pide algo con urgencia, pensando en que siempre estamos de acuerdo con la mala regla del sub-21 para futbolistas, para entrenadores y ver cómo salimos de esto hoy. Sí, yo no creo en las reglas autoimpuestas y yo creo en la convicción de los equipos. Y al final yo creo que esto debería ser, si fuera por convicción, al final funcionaría de otra cosa. O sea, otra cosa, cuando tú tienes un proyecto y quieres realmente darle tiraje a la chimenea, al final no necesitas una regla de un sub-20 y todo eso. No, yo siento que... Pero el gran problema es el sistema, a mi forma de verlo, que es muy complejo. Si tú no cambias el sistema hoy en día del fútbol chileno y la estructura del fútbol chileno, no vas a tener convicción. Porque al final, si no tienes regulación de ningún tipo, ¿en qué te gastas el dinero? ¿Inviertes? ¿Estás obligado a invertir en divisiones inferiores? No. Entonces, ¿qué es lo que te es más fácil? Al final vas a poner una regla, pero un volador de luces, la regla. Si es por convicción, maravilloso. La convicción en el fútbol europeo muchas veces no vas a ganar. O sea, si tiene este chico en el fútbol europeo, no sé, en el Chelsea o equipos que lo han hecho bien, es, oye, este niño tiene 10 años. Lo más probable es que tenga un potencial tremendo. Va a medir 1,90 m, 1,95 m, va a tener un físico extraordinario, tiene talento, todo eso. ¿En qué nos proyectamos a que sea el producto final? Indistintamente si gana o pierde. Claro, es importante ganar porque es un aliciente para el niño, pero el niño no tiene por qué dejar de perder. O sea, tampoco vamos a decir, oye, hay que perder. No, pero el futbolista en general, en promedio, la tendencia es que uno pierde más que gana. Entonces, el producto final, nos interesa generar el producto final. ¿Estamos dispuestos a invertir en ese producto final o preferimos comprar y vender jugadores a corto plazo? En una semana de receso para nuestro fútbol, sin partidos a nivel local, ya recién la próxima semana con la Copa Chile, pero con muchas preguntas, muchas interrogantes y una suerte de diagnóstico para trabajar y al mismo tiempo para proyectar lo que viene. Ha sido interesante escuchar la palabra del futbolista y también del director de selecciones, Ian McNiven, en su minuto en la conversación junto a los tenores en ADN. Ian, te agradecemos el hecho de haber venido hasta la mesa de trabajo de ADN y haber conversado de todos estos temas del fútbol que siempre nos apasionan antes, Leo Burgueño. Sí, y es bueno aclarar que hay profundas diferencias entre nosotros dos. Porque estoy muy enojado con él. Nunca me invitó a su programa. Fútbol y parrilla y no. La gente nos alega ¿por qué invitamos gente que no es que no son exfutbolistas? Y yo les digo, pero oye, usted parece que no conoce a los futbolistas y algunos que nos condicionan, entonces se nos está acabándolo. Entonces, no se preocupe, lo vamos a invitar. ¿Por qué? Porque también hemos invitado, dentro del programa, a exárbitros, donde lo hemos obligado. Ejemplo, don Iván Guerrero, que lo estimo mucho, a don Raúl Ormazábal lo obligamos para que nos dijeran de hinchas de qué equipo eran. Bueno. ¿Y cuál era la diferencia con respecto a hoy? Entonces fue muy interesante esa conversación. Yo voy a ir a comer nomás, tranquilo. Ian. Ahí don el Guatón Jerez, así Ian, feliz. Gracias por venir. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación, nos vemos. Y la seguimos ya pronto en nuestro servicio.